Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por haberse conectado el día de hoy y lo que les prometimos, vamos a conversar un poco con un buen amigo, con Freddy Vega, sobre lo que es tema de inversión extranjera, cómo atraerla, tanto a nivel público, privado, físico y digital. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Nuestro tema favorito, inversiones. Cuenta, ¿cómo estás hoy día? Bueno, la verdad que ahora sí estoy emocionado para que viene a ser la parte relacionada con hablar de este tema que me perseguí durante algunas décadas. Hicimos básicamente algunos temas relacionados con cómo atraer inversión extranjera directa a Quito, como tal, hace unas décadas en el proyecto del nuevo aeropuerto y lo que viene a ser la parte ya de atraer inversión a nivel país. Los resultados de Edgar han sido, te diría, bastante bajos y en ese sentido pues hay que ver por qué Ecuador no está trayendo inversión extranjera directa, siendo una de las variables más importantes de desarrollo. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás tú? Obviamente tú tienes la experiencia pública, ahora estás un poco más en la privada y empecemos con un ejemplo que me gusta y que creo que lo hemos visto todos. Cuando cierto presidente americano acaba de tomar el poder, se trepó a un avión y se llevó consigo a todas las grandes compañías de justamente de Wall Street y de tecnológicas y de todo lo que hubiera en el mercado americano. Se fueron a Medio Oriente, se sentaron, parquearon, abrieron campaña y todo el mundo comenzó a girar cheques para invertir en los Estados Unidos cantidades importantes. ¿Por qué no podemos hacer algo similar? Cuéntanos un poco de lo que tú has visto, qué nos detiene, cuál es la diferencia. Bienvenido, Freddy. Hola Edgar, hola Jaime, qué gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Efectivamente es algo interesante, ¿no? Lo que hace y lo que busca acá. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Bueno, te cuento, se hacía hace unos años, el presidente de ese entonces viajaba con ciertos empresarios y salía por el mundo y la idea era ubicar productos ecuatorianos, manufacturas ecuatorianos, productos, los commodities o cualquier otro tipo de producto de primera necesidad que nosotros producimos, cultivamos, cosechamos, etcétera, acá en el país. Lo que tal vez ha faltado es volverte atractivo hacia afuera, hacia las empresas de afuera. O sea, qué lindo sería que ese avión que tú cuentas que fue a Medio Oriente venga acá al Ecuador y digan, bueno, aquí hay un portafolio de cosas para invertir en el país, hacer un puerto, hacer un aeropuerto, hacer un ferrocarril, hacer cualquier cosa y muy bien, veamos quién quiere concursar en el tema, sean norteamericanos, sean europeos, sean asiáticos, y eso sería tal vez un atractivo el tema. Ahora, ¿por qué no se da? Hay varios factores, hay muchos factores que lamentablemente suceden en nuestro país y que eso hacen que se aleje la inversión extranjera. Hay un tema político muy fuerte, muy denso, que eso ahuyenta la inversión. Hay un tema de una inseguridad jurídica, todavía estamos en el tema de la inseguridad jurídica, aunque ha mejorado. De los últimos años sí se ve una mejora en eso, pero todavía falta un montón, o sea, todavía no lo tenemos. Y también, y creo que finalmente es que no hay un portafolio de inversiones reales que tú puedas presentar al mundo y que tú puedas decir, a ver, el país, como país te hablo, ¿no? Como país queremos que se invierta en esto. Entonces, no hay un portafolio real, tú no escuchas, o por lo menos no se escucha últimamente que se está buscando inversionistas para construir algo. Últimamente no ha habido eso. Entonces yo creo que hay una falta de marketing del país, hay una falta de poder vender al país hacia afuera, pero tal vez también nos consumen nuestros propios problemas. Jaime, pongamos veamos la estructura desde el punto de vista académico y comparemos números que siempre hacemos tú y yo con otros países similares de la región y veamos. Para poder invertir, debemos primero vender, como bien dice Freddy, vendamos al país. Por la primera idea, ¿vender el país en qué? Entonces, empecemos por lo básico. Si el país es un país de 120 billones de dólares en Producto Interno Bruto, para hacerlo atractivo, debería haber un plan que diga, en 10 años vamos a convertir 120 billones de dólares en 200 billones de dólares. Para medio ser comparable con Perú o con Colombia. Porque creo que ahí es donde empieza el primer problema. Entonces, desde el punto de vista académico, Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto es la economía de Colombia? ¿Qué tanto es la economía del Perú en términos de PIB? Y si tienes números, o si no, Freddy a lo mejor los tiene, ¿cuántos ellos reciben de inversión? Porque creo yo que por ahí viene el problema.
Bueno, la verdad que es un tema histórico, ¿no? O sea, no es que en los últimos 5 o 10 años Ecuador no ha recibido inversión extranjera directa. Esto realmente sucede desde que somos país como tal. Si tú ves un poco la región, qué es lo que está pasando, claro, hay algunas estrellas importantes que hay que tomar en cuenta, como México, como Brasil, como Argentina, y después de esto tienes Chile y Colombia, que realmente son los mayores receptores junto con Perú de inversión extranjera directa. Lo que usualmente ha pasado es que la recepción de inversión extranjera directa en la región ha sido para la parte relacionada con explotación de materias primas, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves las grandes inversiones peruanas, no son en industria, no son en retail, son realmente relacionadas con las grandes inversiones mineras. Igual que lo que pasa también en Colombia, no solamente en la parte de petrolera, sino también en la parte minera que ha explotado desde hace un par de décadas atrás. El único país que realmente ha podido captar de forma interesante, distinta, los temas de inversión extranjera directa fue Costa Rica. Y yo te diría que es una coyuntura bien interesante, donde realmente ahí fue un famoso término que se llama Fixing Country Image, que es básicamente tener una imagen país suficientemente robusta para atraer justamente el tema internacional. El tema de Costa Rica es un caso bien interesante. Hay una organización que se llama CINDE y que básicamente se dedica a la atracción de inversión extranjera en ese país. Y cuando hablo de Costa Rica, hablo porque hubo una inversión relacionada con alta tecnología. Imagínate, Edgar, que si tú ves los productores de componentes electrónicos a nivel mundial, está Taiwán, está Vietnam, está Japón, está Corea, pero está Costa Rica. Y claro, alrededor justamente de esas empresas que se llaman anclas, ¿no? Se han puesto realmente temas de proveedores relacionados con cables, con circuitos, etcétera. Es un tema bastante interesante, pero fue un tema muy coyuntural, ¿no? O sea, Costa Rica se puso en la onda de invitar justamente a esta empresa gigante a nivel global, se puso a competir contra Brasil, contra el este de Europa, contra el Asia y realmente ganó la pelea. Y claro, Costa Rica hizo un tema de mejorar su imagen país en lo que viene a ser la parte relacionada con ir adelante con flexibilidad, cambiar leyes, el mismo presidente, hablemos a cargo de este tema, etcétera. En el caso ecuatoriano, yo diría que uno de los grandes retos antes o en paralelo de atraer inversión extranjera directa es mejorar la casa. No podemos realmente tener un tema de vengan a invertir si es que realmente tenemos unas variables súper específicas que los inversionistas deberán tomar en cuenta. Uno de ellas viene a ser la parte del entorno de negocios general medido con el indicador del Banco Mundial, que es el Doing Business. Este indicador ya no se le califica como tal desde el año 2018, pero sigue habiendo la metodología que algunos países la siguen utilizando. Otro tema es la parte del Network Readiness Index, que es el indicador de digitalización del país, donde Ecuador no ha movido su ranking los últimos 20 años. Y uno adicional que me encantaría también comentar a la audiencia es el que salió el día de ayer, cuando hubo el lanzamiento de la TAM GPT, que te dice qué tan rápido estás yendo en la incorporación de inteligencia artificial. Y claro, Ecuador sigue siendo marginal, tan marginal cercano a Haití. Y eso básicamente es un tema complicado, porque claro, Ecuador tiene sus problemas, pero en teoría tiene una economía mucho más robusta. Y finalmente otras variables importantes como cultura, globalización, el tema de criminalidad, violencia y la parte de infraestructura. Entonces ahí se me hace pensar de inversión extranjera directa, quizá requiere tener la preparación de la fiesta para invitar a las personas que vengan a celebrar, hablemos de esta explosión que es el desarrollo económico. Pero comencemos a comparar, porque si bien es cierto lo que dices es correcto, obviamente yo vivo mucho tiempo afuera también y voy y vengo del país. Colombia, nuestros vecinos, no es que están mucho mejor que nosotros tampoco. Han hecho ciertos trabajos, sí. Tienen cierta presencia de marca, por supuesto que sí. Pero en cuanto a las cosas básicas, por ejemplo, el tema de seguridad o el tema legal, no es que son infinitamente superiores al Ecuador. Entonces comencemos a definir primero qué es inversión. Hablemoslo de montos. Para poder considerar el tema de inversión extranjera, de hecho en el país, ¿cuánto tú crees, Freddy, que queríamos estar hablando? ¿Millones? ¿Decenas de millones? ¿Centenas de millones? ¿O tal vez ya con B de bote, billones? O sea, lo ideal sería llegar a los billones, pero, o sea, ahora tenemos, como bien decía Jaime, una baja en lo que es la inversión extranjera, el país no es atractivo. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros vecinos? A ver, primero hay que entender cómo está ubicado el Ecuador. El Ecuador es un país literal tapón entre Colombia y Perú. ¿Ya? Entonces, nosotros somos un país que
lo voy a decir de una manera que espero que no se malentienda, es nosotros somos un país que le colocaron entre los dos países, esas dos potencias en 1830, en algo estuvieron de acuerdo, es poner un país en el medio para que ellos no tengan un enfrentamiento directo eventualmente. Entonces somos un país tapón, un caso, bueno, no tan como el de Uruguay, que fue entre Argentina y Brasil, pero sí digamos que entre estas dos. Hay que recordar que los dos países tienen una mayor población que nosotros, eso te genera un mejor mercado para poder vender. Nosotros somos un país pequeño. Otro asunto, por ejemplo, la estabilidad política. Puede ser que tengas un montón de problemas en Colombia. Tenías un montón de problemas en Colombia, la violencia desmedida en los años 80, problemas los problemas que todos conocemos, pero en Colombia tuviste una tradición después de un proceso histórico que ellos tuvieron, que es la Guerra de los 1000 años, donde una de las causas fue que Panamá se separó de Colombia. Tuviste un alineamiento de las dos fuerzas políticas más importantes de ese entonces, que eran los conservadores y los liberales, y ellos alternaban en el poder. Entonces, más o menos tenías una secuencia y sabías lo que iba a pasar. Normalmente lo que sucedía en Colombia era que hoy día le tocaba ganar al Partido Conservador, y el rival que perdía, que era el Partido Liberal, era el siguiente presidente después de la gestión de los conservadores. E iban alternando. Un poco con Uribe se rompe eso, porque obviamente ya los partidos conservadores y liberales van mutando, vieron otras alianzas y todo, y un poco se rompe porque él cambia la constitución y hay reelección. Entonces él un poco, ahí se rompe este acuerdo de casi todo el siglo XX. En el caso peruano, también afectado por la violencia, también afectado con problemas, no a la escala de Colombia, pero sí con los problemas muy similares que tenía Colombia. Tuvo un proceso en los años 70, al igual que casi todos los países de Sudamérica, un proceso de gobiernos fuertes, de dictaduras. Y hubo un dictador de apellido Velasco, que una de las cosas que hizo en el Perú fue tratar de llamar a extranjeros y a que vengan a invertir en el Ecuador, o sea, en el Perú, perdón. Entonces eso ya empezó esa tradición. Luego vino la época democrática, hacen unos cambios estructurales en la ley donde se mantienen ciertas cosas, y a pesar de la convulsionada vida política peruana, cualquier inversionista extranjero sabe que la cosa no va a cambiar, porque reformar las normas en Perú son mucho más complicadas que reformar las normas en el Ecuador. Si te pones a pensar, nosotros hace unas semanas discutíamos si es que se iba a cambiar o no la Constitución. Y nosotros los ecuatorianos nos hemos acostumbrado hasta ya una cosa que tenemos en nuestro ADN como país es que cada cierto tiempo la Constitución la decretamos obsoleta y buscamos reformarla. El gobierno que viene dice, no, me queda muy pequeña la Constitución, esta Constitución no es moderna, ya la vida cambia, hay que reformar la Constitución. Lo que no nos damos cuenta es que ese tipo de cosas, al que quiere apostar por un país, no le gusta, no le llama la atención venir a un país donde dicen, están cambiando la Constitución. ¿Qué irán a poner en esa Constitución? Y yo estoy invirtiendo $1,000 millones, estoy apostando $1,000 millones porque la inversión es una apuesta. Alguna vez alguien me dio un consejo, me dice, tú inviertes y apuestas lo que estés dispuesto a perder. Entonces, tú inviertes $1,000 millones y ese país donde tú fuiste y entregaste $1,000 millones está cambiándote la normativa. La cabeza de la normativa de la pirámide de Kelsen, que es la Constitución, te está cambiando. Entonces, yo no sé si cualquiera de nosotros tres tuviese $1,000 millones para invertir, dices, o me voy a Colombia, que bien o mal, sé que hay puede ser un gobierno socialista, puede ser un gobierno liberal, puede ser un gobierno de centro-izquierda, pero la cosa va a seguir ahí, no pasa nada. O voy a Perú, donde sí, es un desastre, se cambian cada 15 días presidentes, pero sé que las reglas del juego no me cambian, no me alteran. No voy a tener un cambio. Entonces, tú decides en pocas. Sigamos viéndolo, porque efectivamente al inversionista extranjero profesional, creo que tenemos un camino que recorrer. Pero Jaime, tú y yo hablamos mucho y coincidimos mucho en ciertas cosas en tema económico como tal. Y por ejemplo, algo que hemos visto que crece muy rápido y parece que va a seguir creciendo a pesar del problema de economía global, son las remesas.
al día de hoy 7,5 billones con B, que es casi 3-4 veces lo que la compañía privada de retail factura al año. Y va creciendo. Entonces quiere decir que los ecuatorianos que estamos afuera, en el agregado, creemos en el país y estamos invirtiendo en el país para soportar a nuestros familiares allá. Entonces, si eso sigue creciendo y pareciera que obviamente es un número, si nadie entiende que es 7,5 son 7.500 miles de millones de dólares, 7,5 9 ceros. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo hacer para seguir creciendo eso? ¿O cómo hacer para que esos flujos de dinero sean para mediano y largo plazo, Jaime, desde el punto de vista académico? Sí, de hecho yo creo que ese es uno de los grandes rubros que podemos apostar, porque es una realidad que la inversión extranjera directa no va a venir en función de las necesidades del Ecuador, sobre todo en estos próximos años. O sea, no quiero decir que de repente tengamos suerte y que alguien diga, mira, me encanta tu país frente al mar, voy con los $1.000 millones y mis amigos. Pero en términos reales, es lo que dice Freddy, es totalmente real. O sea, las señales que tú das de incertidumbre son demasiadas y en corto plazo, ¿no? Imagínate, quisimos cambiar una constitución, gastamos $60 millones en este tema, no se dio el tema de la constitución, a nivel no político, sino a nivel básicamente de ser un país que sigue las reglas mundiales, tampoco lo hacemos. Entramos en una embajada, ¿verdad?, hace un par de años, y eso, más allá del tema político, que puede estar bien, malo, lo que sea, es una señal súper negativa en lo que viene a ser la parte relacionada con qué estás haciendo en tu país en función del entorno global. Si es que entras en una embajada, muy probablemente vas a romper también mi contrato y acuerdo. Entonces, eso básicamente es algo sumamente negativo que Ecuador, no sé si no se da cuenta o que realmente tienes una muy mala predisposición a tomar decisiones que realmente afectan de forma muy profunda al país. O, por ejemplo, un tema que también lo hemos discutido aquí en el canal, si a tu mejor vecino le pones un 30% de aranceles, rompiendo nuevamente una institucionalidad que es la Comunidad Andina, que está desde el año 69, pues también están dando una señal de, oye, estos chicos como que no son de fiar. Entonces, mientras esto realmente se va mejorando, ojalá, y se va haciendo un poco más sólido, y vamos a tener institucionalidad, y vamos realmente dando estas buenas respuestas, hablemos del mundo, pues hay que ir a nichos de mercado como puede ser el tema de las remesas. Las remesas a nivel general, hay un 70% que se va realmente a lo que viene a ser la parte del día a día o lo que viene a ser la parte de la vivencia de las familias de Estados Unidos, de Europa, de Chile, que también es parte de nuestros países donde los ecuatorianos vamos a vivir. Y hay un porcentaje importante que podría ir justamente a la parte de inversiones. Inversiones inmobiliarias, inversiones en lo que viene a ser la parte de industria o agroindustria, o inversiones interesantes que podrían generarse en lo que dice Freddy, catálogos de inversión. Oye, necesito esta carretera que va a tener tarifas. Oye, necesito expandir el metro de Quito y es importante, puedes tener dinero. ¿Por qué no me prestas tú como una remesa? Porque hay algo importante. Las personas que en Estados Unidos, en Europa o Chile, quizá en algún momento quieran venir acá a Ecuador y retirarse y tener esos flujos de ahorro, pues pueden ayudar de forma importante. Entonces yo te diría que estos nichos de mercado son los que realmente podrían ser importantes. Las remesas son unas y otra viene a ser la parte de los países como retiro. Recuerdo que, por ejemplo, Cotacachi, Santa Elena y Cuenca recibían mucha inversión extranjera directa, no de la gran empresa, pero sí del americano que decía, oye, quiero tener realmente una villa impresionante en Santa Elena y voy a gastar $100,000 pues, en esa provincia. O en Cotacachi, ¿no? Quiero respirar pues en la montaña, increíble, y había o hay urbanizaciones solamente para americanos en ese lugar. E imagínate, ¿no? Tener 1,000 unidades de vivienda por $100,000 son $100 millones, más los gastos que básicamente te requieren, más las familias que le irán a visitar, fenómeno que sí se da en Cuenca. Ahora, para que volvamos a tener esa explosión que hubo realmente entre el año 2010 y el año 2017, calificados por Mercer como uno de los países que más podías realmente tener para retiro, pues hay que hacer algunos ajustes, entre ellos el tema de reducir la violencia. El tema de reducir la violencia es algo que quizá no nos estamos dando cuenta, que primero son señales durísimas hacia afuera, y número dos, muy doloroso, es que a diferencia que Colombia, que vivió con esta violencia durante 60 años, a diferencia de Perú, que vivió también un tema de violencia extrema en los años 70, 80, no tenemos realmente las capacidades económicas para seguir con ese tema durante varias décadas. Y en ese sentido te diría que hay temas muy puntuales que realmente hay que
ir pues tomando en cuenta. Ejemplo, si no podemos mejorar a todo el país a nivel de seguridad, pues quizá tener focos seguros por provincias donde quizá el control aún es posible. Otra forma de inversión que se aplica mucho internamente dentro de los Estados Unidos es justamente lo que menciona Jaime, retiros. El gobierno federal propone y fomenta que haya varios tipos de retiros auspiciados a nivel persona, a nivel gobierno y a nivel empresa. E incluso, por ejemplo, el famoso 401k, que es apoyado por el gobierno justamente con el tax rebate al final en cada abril. Pero también las empresas, porque tienen beneficio extra, hacen lo que se llama el matching. Por cada dólar que una persona, un empleado, guarda en el 401k, ellos hacen un match hasta del 10% al año de lo que justamente ellos colocan. Automáticamente ganaste 10% más los retornos de capital. O sea, quiere decir que encima de lo que es la costumbre, pones dinero, ahorras, ganas de inmediato y ahorras en el tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Obviamente involucra cierto tipo de cambio de leyes impositivas, pero son cosas que a lo mejor deberíamos conversarlas porque no se habla. Viene el dinero de afuera, pónganse a pensarlo. El europeo, el ecuatoriano europeo o el americano decide invertir lo que fuere, pero tampoco invierte en la misma medida en retiro posible en un país como el Ecuador. ¿Qué podríamos hacer? Las remesas parece que siguen creciendo. ¿Cómo hacer? ¿Qué habría que pasar? Tú estabas en la parte pública. ¿Qué tan fácil es socializar una idea como estas? Un proyecto que venga justamente con dinero extranjero de ecuatorianos para una obra local, por ejemplo, en un sector público. Mira, lo que topaste en el tema justamente de lo que acabas de decir de las remesas, de los migrantes y también del tema de utilizar los fondos de ahorro. A ver, hay dos experiencias que serían interesantes conversarles brevemente. A ver, la primera experiencia, la migración italiana empieza en 1875 de forma paulatina, se expande en 1906, termina de la forma que nosotros la entendemos como migración, más o menos en 1960. El último destino de muchos migrantes italianos fue Venezuela. Por eso tienes bastantes apellidos italianos en Venezuela y en Italia ahorita tienes literalmente tienes poblaciones pequeñitas llenas de venezolanos que son descendientes de esos italianos que emigraron en los 60. Entonces fue una migración muy joven, a diferencia de la que sucedió en Argentina y Estados Unidos. Eso le permitió a Italia invertir las remesas que tenían y que venían en grandes cantidades, porque hay que acordarse que Estados Unidos, bueno, siempre ha sido los años 20 y siempre a inicios del siglo XX era ya una potencia consolidada a nivel mundial económica, era una potencia económica, más no militar, eso vendría después. Y en el caso de Argentina, por dar dos ejemplos, y el sur de Brasil también, eran potencias económicas emergentes, lo que podríamos llamarles ahora, donde se movía mucho capital. Eso permitió a Italia tener y hacer inversiones con ese dinero que llegaba. Hay que recordar, bueno, vino un gobierno fascista en Italia, pero una de las cosas era ven, invierte en tu país. Cuando tú regreses, porque la idea era que regresen el migrante, como todo migrante, que regrese y ese dinero se multiplique. El plan iba bien, obviamente, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ya la gente no quería regresar, no quería ir al servicio militar. Ir a Europa en esos años era muy posiblemente luego estar en un conflicto bélico. Entonces la gente por eso no estaba, pero sin embargo seguía mandando dinero. Tengo un caso familiar muy interesante de eso, de un bisabuelo mío, que él mandó mucho dinero a su pueblito y dentro de ese pueblito se construyó una parte de una iglesia, por darles un ejemplo. Y así todos, te vas a ese pueblito y encuentras un montón. Y era porque se apostaba, pero había una política de Estado para eso. En el caso de los fondos privados, los fondos de ahorros, lamentablemente en el Ecuador hay una mala experiencia y que todavía se está resolviéndose en cortes, inclusive creo que afuera, que eran los fondos de reserva de la Policía Nacional, del ISPOL. Hicieron unas malas inversiones, casi quiebra el ISPOL, el Estado que tuvo que poner dinero, etcétera, 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 etcétera. Ahora, como concepto
tratar de utilizar esos fondos de ahorros, esos fondos de inversión, como fondos de inversiones y poder invertirles en obra pública o en temas que te generen retorno, sería muy importante, en vista de que no existen transnacionales afuera que estén muy interesadas, pero tratar de mover ese dinero con cierto sentido sería muy interesante. Por ejemplo, las remesas de los ecuatorianos, como tú señalabas, tienen una cifra que es impresionante. O sea, eso quiere decir que el ecuatoriano que está afuera sigue apostando de alguna forma al país y sigue pensando que sus familiares están acá. Pero les recuerdo, eso va a ir descendiendo. O sea, el ecuatoriano que sale, tú estás afuera, te darás cuenta, de a poco va a ir descendiendo cuando empieces a hacer más vida en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos me refiero, en el caso de Europa me refiero. Y las remesas van cortándose. Cuando tu familia esté también ya más cerca, ya no tienes por qué estar mandando dinero. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué reformas tendría que hacerse? Es apostar para que el dinero se invierta de alguna manera, que se le vuelva atractivo al ecuatoriano para poder invertir. Usamos ese mismo ejemplo y usémonos a mí como ejemplo. Mi certificado de depósito a plazo fijo acá en los Estados Unidos a duras penas ronda el 3% de retorno anual. En Ecuador ronda el 7%. Quiere decir que cualquier cosa que yo pueda ahorrar, obviamente es mucho más rentable para mí en el mismo dólar en Ecuador. Quiere decir que por eso algunas razones que lo hago. Y obviamente no dependo de ningún tipo de ley para seguir enviando dinero al Ecuador con ese sentido. La segunda cosa que, por ejemplo, es muy interesante. Una segunda propiedad en los Estados Unidos, empresas pueden empezar hasta de 400,000 para arriba. Con 400,000 en Ecuador, todos sabemos lo que uno se puede adquirir en ciertos lugares. Entonces, pareciera que la base, las razones del por qué hacerlo en Ecuador, ya existen naturalmente sin que el gobierno, sin que los políticos, sin que nadie intervenga. La propia economía facilita que enviar dinero, ponerlo a lo que estamos hablando, a lo que estamos afuera, ya te genera mayores activos y mayor patrimonio. Entonces, démosle una siguiente vuelta. En el Ecuador, normalmente un negocio que si quiere invertir, ¿cuál es una tasa de retorno normal que una empresa te ofrece a nivel general el día de hoy, Jaime? Hay un tema súper importante que es lo que tú comentas, que es la beta sectorial, ¿no? O sea, la beta sectorial es la rentabilidad promedio de un sector en específico, ¿no? Y las betas sectoriales más grandes aquí en el país están realmente en dos rubros que todos los conocemos. El uno es el tema financiero bancario. Entonces, por ejemplo, invertir en lo que viene a ser la parte relacionada con banca en Ecuador parecería que es una decisión interesante porque está hablando de una beta sectorial de 2 dígitos, ¿no? No estás hablando de 3, 4%, estás hablando realmente de 2 dígitos que estaría entre 10 a 20%, lo cual realmente es interesante. Y el otro sector que realmente está creciendo, pero el tema es que es bastante volátil, es la parte relacionada con la agroindustria. ¿Y por qué digo que es bastante volátil? Porque, por ejemplo, el tema del cacao, si es que hubiera habido lo que se llaman los futuros de producción agrícola, que es yo vendo producciones que se hacen en mango, por cierto, aquí en Ecuador, o en flores, que se venden realmente los futuros de esa producción. Por ejemplo, en cacao hubiera sido quizá un mal negocio, porque claro, cacao tuvo un pico impresionante hace un par de años y actualmente pues parecería que estamos reduciendo, ¿no? Y eso es un tema normal porque claro, en estos 2 años que tuvimos ganancias, estuvo Ghana fuera del juego, Ghana volvió realmente a recuperarse y vamos adelante. Lo que es interesante son los futuros, por ejemplo, en rentabilidades de flores, 18% de rentabilidad general, lo cual realmente es interesante. En los futuros de flores es distinto a un producto como el cacao o un producto perecible como puede ser una fruta, porque los productos realmente ya tienen colocación a futuro de forma estacional. Ahora estamos en ese tema. Ejemplo, San Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre, GLBTI en junio, septiembre el tema de Rusia en lo que viene a ser la parte del Día del Maestro, entra diciembre. Entonces, sí hay ciertos temas sectoriales donde quizá el ecuatoriano afuera podría realmente ver alternativas puntuales de inversión. Y una que a mí me parece que podría ser un tema importantísimo es una política general de migrante, que no solamente se quede en la parte, hablemos de remesas y bienvenido con tu container, sino realmente que número uno logre apoyar a la legalización de los migrantes en Estados Unidos, en Europa, en Chile, que es importante también tomarlo en cuenta. Número 2, una vez que seas realmente legal, promover lo que tú acabas de hablar, el 41K,
que es básicamente un fondo de ahorro que Estados Unidos tiene a disposición. El fondo de ahorro se activa cuando no tienes trabajo o cuando realmente ya estás en retiro. Y un 401k puede ser de $3,000 durante 20 años, ¿no? Mensual. Y eso es un tema interesante porque $2,000 quizás en Estados Unidos es un poco, $2,000 en Ecuador puede ser mucho. Y en ese sentido puede ser el 401k una de las alternativas más interesantes. Y para darle un giro importante, que nos escuche justamente las partes también de la gente que hace inmobiliarios, es que lamentablemente el préstamo o la política de inversiones inmobiliarias en Ecuador está para las cosas nuevas, ¿no? Ahora te están cobrando un 2.9% de interés para comprarte una suite. Y a mí me encanta la tasa, suena increíble. Pero hay tanta inmobiliaria y tanta casa y departamento viejo que realmente podría generar más trabajo remodelándolo y dando oportunidad de compra que realmente generar algo en un lugar que incluso no tiene planificación urbana. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Cumbayá, ¿no? O sea, Cumbayá es un lugar hermoso, pero que realmente en unos 10 años será un infierno porque realmente es, construyo algo nuevo, pongo miles de viviendas, ¿verdad? Y usted verá, alcalde, y usted verá, prefecto, ¿verdad? Si pone agua potable, si pone carreteras, etcétera, etcétera. Cuando Quito, y creo que ese fenómeno pasa también ya en Guayaquil, está realmente siendo desplazado a los valles de forma tan grosera que tienes realmente ya edificios sin gente, tienes lugares desplazados y que realmente es un problema bien duro. Imagínate, Edgar, si es que tuviéramos una política de migrante, compra algo que está viejo, que está botado, está cerrado, remodélalo, trae todo lo que tú quieras comprado en Home Depot, ¿verdad? Y básicamente pues tengo una unidad de negocios pues más rentable, más interesante, y es una inversión que realmente vamos a apoyar. Sigamos viendo qué es lo que sucede afuera y tomemos ventaja para el mundo adentro. Ya vimos que las tasas de retorno es importante. La teoría la sabíamos, pero creo que al comparar números hace mucho más presencia porque un ecuatoriano piensa que al menos en retorno financiero es mucho más interesante un país como el Ecuador. Ahora, apliquemos esos mismos porcentajes, pero apliquémoslos a volumen. No es lo mismo obtener el 10% para $100,000 que decir, ¿sabes qué? Quiero invertir $100 millones y voy a ganarme mis 10%. Lo cual me lleva a mi siguiente inquietud. Yo no conozco en el corto plazo proyectos que requieran un monto significativo de inversión en el país para que sea atractivo a cualquier inversionista, para que justamente tenga una rentabilidad. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué proyecto tenemos en el corto plazo? Por ejemplo, me sorprendió mucho que con el tema eléctrico, el problema político y el problema legal no nos permitió hacer inversiones de nuevas generadores, cuando hubiera sido justamente muy interesante el volumen de inversión para justamente beneficiar al país. Y se habla mucho de la minería como el siguiente campo de inversión, pero ¿de cuánto deberíamos estar hablando? ¿Qué sueño deberíamos vender el Ecuador a los ecuatorianos y al mercado internacional para decir, ¿saben qué? Este es el dinero que necesito, esta es la rentabilidad que pudiéramos no garantizar, pero proponer para justamente tratar de cambiar el status quo? ¿Qué opinas tú, Freddy? O sea, por ejemplo, ahorita un proyecto interesante que podría salir y tratar de jugar con esto si es que no se logra tener la inversión del Estado es la ampliación del metro. O sea, el metro ha demostrado que es un sistema de movilidad confiable, un sistema de movilidad amigable, un sistema de movilidad preciso y rápido. ¿Es lo que le faltaba a la ciudad? Sí, efectivamente. Yo personalmente no creía, les soy muy sincero, no creía que era una fuente de solución, pero me he dado con la piedra en la boca y más bien he visto con buenos ojos cómo se está movilizando. Pero asimismo es una línea de metro, ya te queda corta. En un chorizo tan largo que necesitas acudir hacia más al norte, por ejemplo. Entonces esa es una inversión interesante que el municipio de Quito tendría. Otra inversión, escuchando a Jaime, que me parece muy interesante, hay zonas de Quito que se están despoblando justamente por la migración interna de la ciudad. O sea, por ejemplo, la 10 de agosto, al frente del Parque Elegido, no sé, Edgar, si te ubicas bien acá en Quito, la 10 de agosto el Parque del Elegido está totalmente despoblado, hay edificios vacíos, literalmente vacíos, desde más o menos el ingreso al centro, que es de San Blas, hasta más o menos lo que viene siendo la Colón, son edificios totalmente vacíos.
Y más al norte se va viendo que se están vaciando los edificios. O sea, la 10 de agosto ha dejado en esa parte de ser un motor de la economía. ¿Y es por qué? Entre otras cosas porque vinieron los centros comerciales, porque la gente comenzó a salir ahí, porque el sector financiero se pasó a la Carolina, que también ya de a poco está sufriendo eso, porque literalmente la gente está apostándose yéndose a los valles. O sea, colegios enteros están yéndose a Pueblo, ni siquiera a los valles de los Chillos, sino a los valles, por ejemplo, Puembo. Puembo está creciendo, le va a pasar lo que le pasa a Cumbayá. Tumbaco está creciendo, le va a pasar lo que le pasa a Cumbayá, y Cumbayá ya nos dijo Jaime lo que está pasando. Entonces, Quito urbano está. Entonces, tal vez mover esas inversiones de ecuatorianos que están fuera del país y tratar de invertir acá y decir, muy bien, vamos a reformar la 10 de agosto, vamos a hacer eso. Entonces, ahí vas a tener que tener una inversión público-privada, porque el público te tiene que dar las garantías, en el caso del municipio de Quito, de que eso va a funcionar, de que va a estar iluminado, que va a estar seguro, que tu inversión que hagas ahí va a estar bien. Y el privado, obviamente, invirtiendo, ¿no? Los constructores, remodelando edificios, reemplazando equipamientos, instalando nuevos equipamientos, y eso le podría ser atractivo para una forma de invertir y que la ciudad crezca. Por ejemplo, el metro de Quito, tal vez hacer una bolsa, decir, a ver, necesitamos para ampliar el metro de Quito $1.000 millones. Perfecto. Vamos a ver cuánto podemos sacar, qué migrantes se apuestan. Ahora, hay un caso muy particular a propósito de inversiones de este tipo que estamos comentando ahorita, que es las inversiones que se hicieron para la construcción del canal de Suez y las inversiones que se hicieron para la inversión del canal de Panamá. En el canal de Suez fue un éxito rotundo, mucha gente hizo mucho dinero. Y te hablo de gente francesa, pero francesa panadera, francesa agricultora, francesa con pequeños propietarios, esa gente. Pero asimismo perdieron mucho en el canal de Panamá, ¿no? Quebraron y se perdieron sus ahorros, perdieron un montón porque apostaron que podían hacerlo, no me acuerdo el nombre del promotor de la construcción, y perdieron, y perdieron el dinero. Pero el ejercicio como tal es bueno, porque la gente común, digamos así de esta manera, no los grandes inversionistas, no la grande banca, hacen e inversionan y apuestan, compran acciones, etcétera, 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 y compran la posibilidad de invertir en una obra que te va a generar un retorno, que tiene que ser, como bien nos indicaba Jaime, tiene que ser muy atractiva, sobre el 18%, para que te vuelvas atractiva. O sea, es decir, si yo le meto a un banco, voy a ganarme del 10 al 15, pero si es que yo le meto en este negocio que va a tener un tiempo de espera, yo voy a tener un retorno, no va a ser tan largo, pero va a tener un retorno sobre el 18-20%, te vuelve atractivo hacer esto. Entonces, si es una forma de inversión, me parece. Ahora, ¿hay que modificar las leyes? Sí, pero no le veo tan grave. Más grave le veo que si es que tú quieres reformar leyes para el sector eléctrico, para el sector minero, ahí vas a tener una gran oposición. El país, y eso ya te digo, el país, por eso yo me río a veces que insisten en esas cosas, pero no salen. Y la verdad es cierta, vas a pelearte contra un muro porque no vas a poder cambiar el tema del sistema eléctrico. Es muy difícil en este país, lamentablemente. O también el tema minero, también si es que le quieres invertir. Pero el tema minero ha sido el que más inversión ha tenido, ¿no? En el sentido de exploración. Pero de ahí hay que ver también y medir, bueno, cuánto se queda en el país, porque cuánto se queda y cuánto genera en otras cosas. Entonces eso es lo interesante de ver, claro, porque tú tienes que ver si la inversión es una inversión estable, que te quedes acá, que se abre algo nuevo, que se quedan los recursos acá, bueno, la mayor parte de los recursos acá, o simplemente son una inversión golondrina que vienes, apuestas y te fuiste. Y mientras más rápido te salgas, con la rentabilidad más alta que tengas, es lo mejor. Jaime, otra vez, academia, creo que estamos viendo justamente que la rentabilidad es importante, el entorno jurídico y seguridad es muy importante, la imagen es importante, y hablamos un poco del tema de montos para que sea muy atractivo el tema de inversiones. Pero algo que yo no he visto en el país es que justamente a nivel privado o a nivel académico se hagan estudios de dónde hay que invertir y qué montos para desarrollar un área específica. Vamos a lo básico. Digamos que queremos justamente mejorar el tema de la agroexportación, que es que obviamente sabemos que tenemos buenos productos, buenas calidades, están sumamente apetecidos
¿Cómo? O sea, ¿qué estudio hay o qué hace falta para que haya un estudio que diga si estamos exportando aproximadamente en productos de agropecuarios creo que es alrededor de casi los 15 billones, ¿qué tenemos que hacer para que esta industria mejore y se convierta en 20-25? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué la academia no es más hablable o por qué las empresas no lo están haciendo? Bueno, yo te diría que hay tres caminos que me parece súper interesante que hay que mencionarlo. El primero viene a ser los famosos temas de Greenfield, ¿no? La parte relacionada con inversiones nuevas que no existen. Un ejemplo de Greenfield es, por ejemplo, fue el nuevo aeropuerto de Quito, donde básicamente tenías algo que estaba con una necesidad en un lugar, hablemos que no existía nada, ¿no? Entonces, claro, es un tema de una inversión nueva, Greenfield. Un tema adicional es la parte de los Brownfield, ¿verdad? Que en cambio es algo que existe, que realmente le puedo dar una alternativa de ampliación. Por ejemplo, sería increíble buscar una concesión de inversiones, por ejemplo, en estos 44 kilómetros que conectan Guayabamba con el Cajas, logrando justamente tener 4 carriles en lo que viene, o 8 carriles más bien, en lo que viene a ser la parte de una Panamericana que llegaría realmente hasta Colombia, lo cual en movilizaciones sería impresionante. Solamente son 44 kilómetros que quizá por el flujo de autos, pues podría ser bastante interesante y bastante atractivo. Y el tercer tema que yo no lo he visto mucho es lo que tú mencionas, Edgar, el tema de la iniciativa financiera privada. Es decir, el gobierno no se ha dado cuenta, pero creo que acá un hospital, incluso una inversión social, podría ser una inversión que yo puedo manejar. El gobierno no se ha dado cuenta, pero yo puedo poner aquí una planta solar increíble y que realmente puede dar pues suministro al barrio. Ni siquiera te estoy diciendo algo gigantesco. El tema de iniciativa financiera privada ciertamente requiere tener estudios. Y ahí hay algo interesantísimo que los gobiernos pueden hacer, que es la parte de liberalización del conocimiento abierto. Siempre hemos hablado de datos abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, abrir los datos del SRI, abrir los datos de aduanas, abrir los datos de peajes, abrir los datos de lo que viene a ser la parte de electricidad, abrir los datos de consumo de agua, cosa que el sector privado con esos datos puede buscar algunos temas de oportunidad, los datos de transporte, los datos de personas que entran en el metro, las horas que podrían estar, lo que se llama la georreferenciación dinámica, que pones cámaras para ver justamente dónde hay flujo de personas y ahí voy a invertir los datos de calidad de aire. Por ejemplo, a mí me parece interesante que el lugar más costoso del país, de Quito, en construcciones, en departamentos, tiene la peor calidad de aire si es que tú te vas, por ejemplo, a datos abiertos que existen en la web, ¿no? Entonces, un tema sumamente interesante que hay que tomar en cuenta. Entonces, abrir esos datos ayudaría a que las personas vean en los datos oportunidades. Y adicionalmente existe muchísimo conocimiento que está cerrado. Estoy hablando de estudios, consultorías, planos, ¿no? Planos que realmente podrían estar realmente como activo a la sociedad de forma abierta. Entonces, claro, una persona que quiera hacer una casa no va a pagar planos porque los planos están justamente como un activo como tal. Una persona que dice, oye, voy a hacer el estudio de la rentabilidad del aguacate. Bueno, no lo vea en GPT solamente, sino, mire, ha habido un estudio pagado por el MAGAP, ¿verdad? Increíble, que está buenísimo. Ese tema de consultoría, de conocimiento abierto, que podría incluso involucrarse el famoso Kipux, que es todo lo que ha pasado en el país los últimos 14 años, ¿verdad? En correos electrónicos, está a un clic de distancia. La parte es, ¿podemos hacerlo? ¿Hay voluntad por hacerlo? O quizá hay algunos recelos. Alguien me decía, hay un poco de temor porque algunas consultorías funcionan, otras no, se ha duplicado consultorías, va a haber el tema de que alguien ha hecho 3 veces lo mismo, ha costado muchísimo. Pero yo lo veo como, no importa si realmente se ha hecho 2 o 3 veces. El tema es que el conocimiento está en, hablemos de disposición de las personas. Imagínate, Edgar, tener el estudio de la genética del cacao en Ecuador, puesto por una persona en el notebook LM que tú y yo manejamos, en una parroquia rural de Quinindé. Y básicamente algo que es ultra científico, que tiene miles de páginas, puesto en un video, que me ayudaría a aumentar la productividad del cacao. Esa posibilidad existe. No sé cuántos terabytes tenga Ecuador en conocimiento público, pero este conocimiento público debería estar al servicio de todos. Una gran Wikipedia ecuatoriana es posible con voluntad y con la política de conocimiento abierto. Y eso, claro, ayudaría a tener inversiones más precisas. Otra área que creo que es muy interesante y creo que es muy cultural y un problema que tenemos que superar.
es que creo yo que en Ecuador y Latinoamérica pensamos que somos el centro del universo. Pongo un ejemplo. Mi hijo mayor está próximo a hacer su posgrado y obviamente está trabajando, pero con el tema de las lecciones aprendidas de la pandemia, la posibilidad de hacerlo remoto es completamente abierta ahora. Entonces él tiene la posibilidad de hacerlo o en Europa o en los Estados Unidos, o incluso el corazoncito de él también le dice, ¿por qué no Ecuador? Y lo comenzamos a conversar. Y obviamente el tema de posgrado, justamente para elevar el nivel académico y tener estos estudios que bien menciona Jaime, a mí me sorprende que justamente el precio de mercado de un posgrado en el Ecuador sea mucho más alto que un equivalente europeo, lo cual no hace sentido. Sin embargo, cuando se compara el posgrado dentro de los Estados Unidos, obviamente todos sabemos el valor de lo que estamos hablando, con lo cual tal vez ir a Europa más la experiencia como que viene bien y viene justamente a renombre. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hacemos, usando los datos, usando lo que dice Jaime, cómo hacemos para sincerar precios a nivel global los que tengamos en el país? ¿Qué opinas tú, Freddy? Porque creo que eso también ayudaría para bien justificar y decir, sí, somos un lugar perfecto para invertir. ¿Cómo lo ves tú, Freddy? Bueno, dirigiéndome al ejemplo que nos acabas de poner, es por una simple que se resume en una palabra: la educación se volvió aspiracional. En el país la educación se volvió aspiracional. Eso quiere decir que tú buscas primero una universidad, no que te dé una buena educación, sino una universidad que te dé estatus, que te dé contactos, digamos así, por así llamarlos, que no es tan cierto eso, pero buscas, y obviamente tiene que ser cara. Tiene que ser cara, porque si no es cara no sirve. O sea, ¿me explico? Entonces, la educación, por ejemplo, si tú comparas Quito y Guayaquil, en Quito se ha vuelto mucho más aspiracional que en Guayaquil. El mismo colegio del mismo nivel en Guayaquil te cuesta unos $200, $300 menos. En Quito, 300, $400 más. La educación es lo mismo en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo hace muchos años, no voy a dar el nombre, traté de hacer mi MBA. Yo ganaba en ese entonces, pero hace muchos años, cuando tenía unos 25 años, yo ganaba creo que $750, si no me acuerdo, en una empresa. Cuando fui a averiguar un posgrado, que me llamó mucho la atención, mi formación base es abogado, entonces buscaba un posgrado donde sepan que yo soy abogado, que quiero aprender de empresas, que voy a ver números desde el colegio, no había visto, etcétera. Cuando fui a una institución que es muy reconocida acá, no, al contrario, me parece que es muy buena, pero fui, y de pronto era $25,000. Todo estaba la maestría. Para una persona que gana $150, $25 era altísima. Por cosas de la vida, fui a retirar algo en la Universidad Central, y vi que estaba el MBA ahí, en la Facultad de Administración. Fui, averigüé e ingresé a la Facultad de Administración. Y así como uno comienza a conversar todo, la mayor planta docente que me daban a mí las clases, daban en la universidad de $25,000. Y yo pagué, porque eso era, costaba el posgrado, yo pagué $6,000 hablo cuando yo tenía 25 años, estoy hablando de hace 23 años de esto, ¿no? Y me he averiguado, y el posgrado dentro de esa universidad sigue en $25,000. Entonces el tema es que siempre se ha puesto en los niveles. Un poco se ha frenado, yo creo, porque ya tiene otra competencia nacional. Y ahora viene justamente a raíz de la pandemia, eso ha sido muy interesante, la posibilidad de estudiar en línea, que eso también ha facilitado y ha disminuido los costos. Sin embargo, sigue siendo la educación acá en el Ecuador muy aspiracional. Entonces tiene que costarte más para que tú pienses que estás estudiando más, o que tu título tiene un mayor peso, o cosas por el estilo. Pero eso lamentablemente está también trayendo un atraso, porque no todos van a poder acceder a la educación. Si tú tienes una población mejor formada, es mucho más fácil hacer cualquier tipo de cosas, es mucho más fácil hacer negocios, es mucho más fácil producir, es mucho más fácil cualquier cosa. Pero si tú tienes una profesión que el grupo más educado, digamos, está reducido,
y ese grupo reducido sigue pensando de que tiene que costarte más y que si tú no estudiaste en tal X universidad y el otro estudió en tal X otra universidad, no sirve. Entonces va a ser muy complejo el tema de desarrollo. Y en nuestro tema también no ha habido, yo no conozco una inversión, salvo una universidad acá, una inversión extranjera fuerte en educación, por ejemplo. No conozco una inversión fuerte, una apuesta fuerte desde afuera a la educación ecuatoriana. No conozco si es que fuera. Lo que hay es acuerdos con universidades de afuera, eso sí, todos te venden ahora. La doble titulación, todos te venden ahora. Eso es como una condición sine qua non para seguir un posgrado actualmente en el Ecuador, porque obviamente la gente quiere respaldarse su título con algo afuera. Pero así una inversión fuerte que tú digas, vino la Universidad de Cambridge, vino Harvard, vino la UNAM de México, la UBA de Buenos Aires, por darte ejemplos que también son públicas, y construyeron un campus, están haciendo algún tema acá. No ha habido algo así, no ha habido. Lo que solo son acuerdos interuniversidades nada más. Y la razón que le traigo esto, justamente, más allá del... Hable por lo que tú mencionas, la calidad de la calidad de educación a nivel de posgrados. Porque como parte de esos intercambios, las personas que toman becas para estudiar se van fuera del país y son los que primero regresan y son los que comienzan a capacitar. Con lo cual, al menos la calidad durante un periodo de tiempo está garantizada mientras mantengan ese ciclo. Entonces, venir al país a hacer el posgrado inmediatamente dispara temas justamente de bienes raíces, viene temas de turismo, temas justamente diferentes tipos del día a día que podrían beneficiarse. ¿Cómo? Entonces, comencemos a cerrarlo y comencemos a verlo. Hemos hablado de tasas de retorno. Hemos hablado de que pareciera que hay nichos en los cuales el tema legal no debería involucrarse mucho ni la política ni las leyes. Hemos hablado de la importancia de tener cierto tipo de valores para que sea atractivo doméstico o internacionalmente. Hemos hablado también del tema de ecuatorianos afuera, que deberíamos buscar la forma de que como negocio, como inversión, el Ecuador sea mucho más atractivo para poder acceder a mayores valores que estamos hablando. Entonces la pregunta del cajón es la siguiente. Jaime, y vamos a hacerlo de dos formas. Jaime primero, si tuvieras que reunir 1 billón con B en el Ecuador, ¿qué área te gustaría invertir? O dame 3 áreas para poder invertir $1 billón en el país. Yo te diría que actuariales de servicios monopólicos en una ciudad. Muy probablemente el tema de transporte, metro, muy probablemente la parte de nueva carretera, muy probablemente un nuevo tren de alta velocidad, muy probablemente el tema de tarifas eléctricas, el tema de actuariales de servicios. Es algo interesante que también los municipios y el país podría también pensar. Estos temas de cuáles son los servicios futuros que realmente podemos comprar vía actuariales, ¿no? O sea, vía realmente la parte de futuros de algo. Yo creo que ahí hay una oportunidad bien interesante, ¿no? 1.000 millones, 2.000 millones. Imagínate, Edgar, que eso costaría realmente la extensión del metro a Calderón, que es una ciudad de casi 800.000 personas, que seguramente van a preferir 500.000 personas que muy probablemente van a preferir tomar el metro que ir en bus o realmente ir en auto. Yo creo que ahí hay una oportunidad bien interesante. De tu lado, justamente tomando ventaja, Freddy, que tiene la experiencia de ambos lados, reunir $1 billón, ¿cuáles serían las 3-4 áreas que justamente irías a decir, este es el proyecto? Bueno, Jaime me ganó, transporte. Transporte, yo creo que es un transporte, pero primero creo que lo más cercano ahorita sería tratar de crecer el metro hacia Calderón. Ese sería lo más interesante que podría hacer. Pensar conectar con trenes de cercanía a los valles, y obviamente el país tiene que apostar el ferrocarril de carga, el ferrocarril. Por ejemplo, hubo la iniciativa que fue más un discurso un poco al aire, pero una iniciativa muy interesante como iniciativa es el tren playero, que le llamaba, ¿no? Conectar toda la costa ecuatoriana con el tren. O sea, más allá de que el personaje que lo dijo no era el adecuado y lamentablemente capaz que por eso el proyecto se lo va a descartar siempre, pero
Pero la idea como tal es de eso, porque tú podrías conectar el puerto de San Lorenzo, si no me equivoco, el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil o de Pozorja, y puedes conectar también el puerto de Puerto Bolívar. Entonces tú podrías conectar todos los principales puertos del Ecuador, por ejemplo, podrías dar un poco de dinamismo turístico también, podrías mover carga, por supuesto que sí. Entonces es un proyecto muy interesante, inclusive un tren mucho más atractivo que lo que podría ser en la región interandina. Ahora, conectarte en tren desde Tulcán hasta Loja, por ejemplo, son cosas limitantes también que uno tiene. Por ejemplo, no se construyó un tren a Loja porque se decía que si se construyera un tren a Loja sería mucho más fácil una inversión peruana por nuestro propio tren. ¿Ya? O sea, son limitantes que como país nos cierran muchas cosas. Por ejemplo, el hablar de transporte, un transporte ferroviario en este país es enfrentarte a los transportistas. En vez de que podrían ser los transportistas un aliado, que se multiplicaría más las cosas, tratar de, por ejemplo, mover las cosas acá, no, es también complicado ese tema. Esos son, como te decía hace un momento, son cosas que ya no se discuten mucho porque sabes que te vas a enfrentar contra grandes paredes, contra grandes murallas, porque no se habla seriamente. Pero el transporte, yo creo. Después viene un tema de la seguridad social, por ejemplo. El tema de la seguridad social, fondos de pensiones y todo eso es muy interesante. Hay que hablar también seriamente en este país lo que es la seguridad social. Tenemos un seguro social que es muy amplio. Entonces hay que hablar seriamente cómo darle sostenibilidad al seguro social, y eso también te podría dar una fuente de inversiones interesantes acá en el país. Para que tengas una seguridad social activa tienes que generar mayor empleo, eso también es cierto, pero eso es la seguridad social. Y finalmente es apostar a tratar de poner tecnología en el país, o sea, tratar de traer tecnología, tratar de traer procesos al país. Otra cosa que está ahí y que se debería buscar inversión, pero no se lo hace, es la refinería del Pacífico. Aunque parezca un cliché ya lamentablemente en el país, pero es una cosa que se tiene que estar. Hay una inversión de $1.700 millones. Es una inversión de $1.700 millones en el Ecuador. ¿Cómo puedes tener votado $1.700 millones en eso? O sea, no me explico. ¿Por qué no buscar inversionistas para que la completen, la concluyan? O sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, eso yo no entiendo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí está. Y te prometo que la tasa de retorno sería muy, muy interesante teniendo una refinería ahí. De mi lado, lo primero, y siempre he creído en infraestructura, tanto física como digital. Creo que justamente, y te agradezco mucho, Freddy, por traer justamente el tema de un poco histórico, para aprender un poco lo que sucedió y lo que pasa. Los Estados Unidos creció como creció porque todos los gobiernos decidieron como política de Estado montar infraestructura primero para conectar todo el país. Y fue el corazón justamente para la productividad, transporte, telecomunicaciones y absolutamente todo. Deberíamos copiar algunos tipo de cosas y deberíamos ampliarlo. ¿Por qué el tema digital? Porque aunque parezca mentira, al estar conectados, en el lugar donde estamos geográficamente en el Ecuador, no hay una copia de los data centers que hay en los Estados Unidos de este lado del mundo. Podríamos tener algo justamente de conectividad, tenemos la fibra óptica y más que nada, por ejemplo, un ejemplo que hablábamos antes en la previa. Si ustedes usan Netflix y si usan justamente YouTube, nunca se les cuelga. Es porque justamente ellos, en muchos lugares, no necesariamente en el Ecuador, pero en Latinoamérica, ellos colocan servidores que no están en los Estados Unidos, en Latinoamérica, para que esto faciliten y cada vez sea más rápido. Nos hace falta ese tipo de cosas acá y lo podríamos ofrecer justamente estando en el medio, como dicen, en el país botón que conecta todo, poder hacer lo mismo por la costa del Pacífico. Debemos tomar ventaja del dólar. Deberíamos ser el centro financiero de toda Latinoamérica, al menos de la costa del Pacífico. No debería ser Panamá, deberíamos ser nosotros. Pero debe ser una política de Estado, debería ser una política. Primero deberíamos abrir la banca, dejar a inversionistas extranjeros y luego justamente poder beneficiarnos de ser el centro financiero tipo Singapur. Y finalmente yo creo también soy de los que cree que la agroindustria es y será el futuro del país. Para bien o para mal, lo que se siembra, se cosecha. Creo que las personas que hoy por hoy están liderando las actividades del sector agropecuario exportador son referentes mundiales, son casos de estudio. Habría que ver buena forma justamente de que estas empresas comiencen a adquirir más propiedades en el país o fuera del país para aumentar la producción y así subir los números. Pero creo que hay que empezar a pensar en grande, porque eso es lo que un inversionista busca.
busca retorno, busca valores. Tema de seguridad, yo soy de los que cree que insiste, los otros países no es que son mejores que nosotros, tenemos nuestros problemas, hay que superarlos. Temas legales también tenemos los nuestros propios, los otros también los tienen, pero creo que justamente más depende de los ecuatorianos o latinoamericanos comenzar a unir esas visiones, comenzar a soñar un poco en grande y comenzar a ver justamente qué pasos hay que dar para que todos estemos un poco mejor. Jaime, te agradezco un montón. Freddy, millón gracias. Y a todos los que nos vieron, la idea es conversar, la idea es soñar un poco, la idea es comentar y hablar y discutirlo, porque de eso se trata. Y justamente hay ecuatorianos fuera del país que están muy capacitados, hay ecuatorianos dentro del país que también son increíblemente profesionales, y lo más importante que también viene, porque va a hacer mucha falta, es la cantidad de gente joven que tiene que entrar, incorporarse, que tiene que beneficiarse de estas inversiones, porque para todas las cosas que hablamos, estamos hablando de inversiones que deben durar y rendir 20, 30, 40 años y que ellos tienen que heredar. Entonces, a todos, millón gracias. Esto fue NT593 y lo esperamos para una próxima reunión. Cuídense todos, un abrazo.